Estábamos en Génesis capítulo 1, los relatos de la creación, y Génesis 1, 11 al 12, que afirma otra vez que la vegetación apareció en el tercer día, y Génesis 2, 5, que parece indicar que no hubo vegetación sino hasta que el hombre fue creado, es decir, hasta el sexto día. Tratamos de hablar un poquito, después Cristian se vistió de revisionista, a esa fue una posible solución. Pero no, aunque esto puede parecer o parece, o aparenta una contradicción. En primer lugar, recuerda, y ya creo que algunos lo habían dicho, pero que Génesis 2 en realidad no entra en contradicción con Génesis 1, porque Génesis 2 añade relatos o detalles del relato de Génesis 1. Es como cuando te en cámara, ¿no? Hace un zoom en lo que se dijo en el relato del capítulo 1 al capítulo 2, sean un poco más de detalles. No son relatos opuestos, sino que son complementarios. Además, Génesis 2 no tiene la intención de ofrecer una narrativa exhaustiva de toda la creación, sino que Génesis 2, cuando se enfoca en quién. El hombre, la creación del hombre. Principalmente la creación de Adán y Eva. Esto se hace evidente en Génesis capítulo 2, del 18 al 25, ¿se acuerdan? Cuando se relata justamente la creación del hombre y la mujer, pero con mayor lujo de detalle, algo que no se hace, por ejemplo, en el capítulo 1. 2, 18 al 25 es en realidad una explicación más detallada de Génesis 1, 27. Un autor, Kitchen, dice: Génesis 1 menciona la creación del hombre como último de una serie sin detalle alguno, en tanto que en Génesis 2 el hombre aparece como en el centro de la escena y se dan mayores detalles específicos sobre él y su asentamiento en la tierra. Entonces, no hay aquí ninguna duplicación incompatible, no son dos relatos que se contradicen. El no reconocer la naturaleza complementaria linda, dice él, en el oscurantismo. De esta manera, entonces, abordando el tema, nosotros primeramente queremos concluir que Génesis 2, versículo 5, lo que está haciendo en términos generales es añadiendo detalles sobre la vegetación en el tercer día, sin que esto implique una contradicción a lo dicho en Génesis 1. Eso es lo primero. Viendo la naturaleza del texto y su contexto, debemos ver que Génesis 2 está añadiendo detalles al relato de Génesis 1. No son dos relatos contradictorios, sino complementarios. En segundo lugar, las palabras usadas en Génesis 2, versículo 5, Génesis 2, versículo 5, se refieren a un tipo específico de planta. No cualquier tipo de planta, sino que hablan de plantas que necesitan cultivo. No habla de toda clase de vegetación. Eso es importante. Las plantas que requieren cultivo o no aparecieron hasta que Adán fue creado y él las pudo cultivar, o aparecieron en el tercer día, pero no crecieron hasta que Adán fue creado en el sexto día. Y es una posible solución. De hecho, es muy interesante notar que la expresión la hierba del campo, acá se traduce como, esta es la Biblia de las Américas, ¿no? Planta, ¿sí? Acá pone planta del campo y hierba del campo, en Génesis 2.5, la Reina Valera dice: y toda planta del campo, hierba del campo, acá está, hierba del campo. Es muy interesante notar que esta expresión hierba del campo es la misma que después Moisés va a utilizar más adelante para describir la dieta que iba a caracterizar a la raza humana después de la caída. ¿Se acuerdan? En esa sección de Génesis 3, versículos 18 y 19. La bendición que recaería sobre la tierra como consecuencia de la desobediencia del hombre.
se vuelve a utilizar esta misma palabra, o esta frase, mejor dicho, hierbas del campo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Acá, plantas del campo es la misma frase que anteriormente se traduce como hierba de campo. Noten la inconsistencia acá de la Reina Valera. Misma palabra en hebreo, diferentes en español. Si fuese lo mismo, otra vez te daría un poquito de luz. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El hecho de que esta frase se vuelva a utilizar en el contexto de Génesis 3 sugiere que la creación creada, o la vegetación, mejor dicho, creada en Génesis 1, 11 al 12, no requería cultivo. No requería cultivo, sino que creció de manera autónoma, por así decirlo, lista para ser aprovechada en su estado original. No es el mismo tipo de planta del cual se habla después. Por otro lado, las plantas mencionadas en Génesis 2, versículo 5, son aquellas que por naturaleza necesitaban de intervención humana para ser cultivadas y para ser mantenidas. Y este detalle entonces resalta una diferenciación entre el orden natural de la creación y el rol que Adán debía cumplir como el cultivador de la tierra, que aparece justamente en Génesis capítulo 2, versículo 15, que Dios pone al hombre para que cultive, para que labre la tierra. Sí. Entonces los animales tampoco pueden comer eso. No estaban todavía, esas plantas no estaban al acceso de los animales tampoco. Es que todavía no habían sido cultivadas, necesitaban cultivo. Ese tipo de planta, ese es el punto. ¿Entiendes? Había plantas que tenían fruto. No está hablando de toda la vegetación. La contradicción es aparente si entendemos vegetación en su estado más amplio, pero acá son dos tipos de palabras diferentes. Se está refiriendo a dos cosas distintas. Y esas son las posibles soluciones que algunos dan. O existían, o no existían hasta que el hombre fue creado, o sí existían en el tercer día, pero no habían llegado a un punto para ser cultivadas como llegarían después. Lupo, que es un erudito del Antiguo Testamento, resume este punto de supuesta contradicción de manera muy efectiva en su comentario de Génesis, al señalar que los relatos no se contradicen, sino que se complementan y que cada uno aporta información valiosa para entender el propósito divino en la creación y en el ser humano. Me dice así, voy a leer una sección de su comentario, está en la página 22. Él dice, el versículo 4b de Génesis 2, el versículo 4b, Génesis 2, nos lleva atrás en el tiempo, al tiempo de la creación, más particularmente al tiempo antes de la hora del tercer día comenzara. Y nos señala ciertos detalles, dice, los cuales, por ser detalles, no podían haberse insertado en el capítulo 1, porque no era la naturaleza por lo cual fue escrito el capítulo 1. Él dice, el hecho de que ciertas formas de vida, específicamente del tipo que requiere cuidado especial del hombre en mayor medida, no habían surgido, dice él. Cuando la vegetación cubrió la tierra en el tercer día, el nacimiento de esta clase de vegetación se retardó para que estas plantas pudieran aparecer después que el hombre estuviera ya en completa posesión de su dominio y fuera capaz de darles el cuidado necesario. Sí, una, al ver la forma por la que fue escrito, la función que están cumpliendo ambos relatos que son distintos. El relato número 1 tiene, o el relato en el capítulo 1 tiene un foco geocéntrico, ¿sí? Empieza con los cielos y la tierra, después los cielos desaparecen, ¿sí? Y el enfoque geo en la tierra. En el capítulo 2 es, por así decirlo, es más antropocéntrico, está enfocado en el hombre, en la creación del hombre, en su función, en fructificar, en llenar la tierra, en la reproducción, en el mandato creacional. Todo eso es el capítulo 2. Es de esperar que va a haber más detalles en el capítulo 2 que no están en el capítulo 1. Es una buena solución en diferente uso de palabras, y creo que el hecho de que Moisés no tenía la intención de referirse a toda la vegetación en el capítulo 2, versículo 4, se evidencia en las palabras que él utilizó, una de las cuales ni siquiera había aparecido antes en el relato de la creación.
Una de las palabras que se usa en el capítulo 5 para vegetación, para planta, ni siquiera había sido utilizada en el capítulo 1. O sea, que claramente Moisés hace una distinción entre el tipo de planta. Por tanto, resulta realmente absurdo afirmar que Dios creó al hombre, o primero al hombre y luego la vegetación, basándose en una supuesta contradicción entre Génesis 1 y 2. Este pasaje solo presenta errores para aquellos que desean encontrar errores en el texto. Pero si nosotros hacemos una buena exégesis, no requiere suponer que haya errores en el texto. Al contrario, la correcta interpretación muestra cómo los pasajes se complementan, trabajan en conjunto y nunca se contradicen. Pero como principio lo que podemos aprender nosotros de esto es que las escrituras no deben ser nunca interpretadas bajo un enfoque superficial que busque discordancias en el texto, sino que las escrituras, interpretativamente, siempre deben de ser, valga la redundancia, interpretadas desde una perspectiva que reconozca el origen divino de dicha literatura. A priori, cuando yo voy a interpretar el texto, debo reconocer que este texto es de origen divino, no es ninguna literatura común y corriente, es diferente. No puedo acercarme al texto con un enfoque superficial que está buscando encontrar alguna discordancia. Cuando yo recuerdo y me acerco al texto, bajo la suposición, bajo el entendimiento de que es de origen divino, y que Dios siempre tiene la intención de decir la verdad, y nada más que la verdad, porque Dios es verdad y no miente y no puede mentir, por lo tanto, la inerrancia no solo afirma la intención de Dios de siempre decir la verdad, sino que también afirma la ejecución perfecta de esa intención. O sea, Dios siempre quiere comunicar la verdad y Dios siempre comunica la verdad porque no puede mentir. Entonces es lógico deducir que el texto tampoco puede mentir, que no puede errar. Y una hermenéutica fiel, una exégesis fiel, respeta siempre la integridad del texto en su contexto original y honra a aquel que nunca miente, que nunca falla, que no se equivoca. O sea, una interpretación fiel no puede, o mejor dicho, no debe recurrir al error como una supuesta solución a los aparentes conflictos interpretativos. Para nosotros, a priori, esa no es una resolución. ¿Se entiende? Si entendemos la inspiración y la inerrancia de donde resulta esto, entonces, como intérpretes, nunca para nosotros va a ser la solución asumir el error. Pues por el contrario, el intérprete, ¿qué va a hacer? Va a luchar con el texto. La hermenéutica fiel va a luchar con el texto sabiendo que el problema no reside en el texto, sino en nuestra interpretación. Lo mismo que le pasó a los dos discípulos camino a Maús. Cuando Jesús les llama la atención, ¿qué les dice? ¿Todos tardos? ¿Te acuerdan? Grupo el Leo Ol. Tiene un buen comentario de Génesis. En Lucas 24, noten Jesús, ¿se acuerdan que estaban con la cara baja? ¿Se acuerdan Cleofas y este otro discípulo? Porque estaban esperando algo, habían escuchado acerca de este libertador. Y Jesús, ¿qué le dice? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Noten cuál era el problema. El problema no fue lo que dijeron los profetas, no era lo que quisieron decir los profetas y no pudieron decir los profetas. No, los profetas hablaron, han dicho, lo han registrado bajo la inspiración divina. El problema es el corazón de ellos. Ese ha sido siempre el problema de la interpretación bíblica. ¿Sí? Cuando el problema no está en el texto. El problema está en nosotros. Pero la interpretación fiel siempre, a priori, va a respetar la integridad del texto. Y no va a recurrir al error jamás. Jamás. Sí.
Esto también tiene sentido esa idea en la parte de cómo muchas personas intentan buscar inerrancia y habilidad en la Biblia, en el sentido de que van con un conocimiento no divino de las escrituras, sino van asumiendo que el libro es como cualquier otro que tiene errores. Claro, van a encontrar los errores porque no van a la perspectiva correcta. Claro. Sí. Por eso es que digo, y lo decía antes con Elmer, ¿no? El detractor, aquel que no quiera creer, bueno, va con otras opciones. Lo hace desde otro asiento de autoridad, ¿sí? Con un entendimiento, una cosmovisión naturalista. Este es cualquier otro libro más. Para nosotros no es otro libro. Es un libro único. Y es un libro que atestigua, no solo hace afirmaciones sobre su naturaleza, sino que las defiende. ¿Bien? Bueno, esta es una solución a un aparente error. Por eso lo llamo aparente error, porque no es un error. Cuando se estudia el texto, no hay error. ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Una pregunta. Sí, Israel. ¿No crees que, no sé que no es un estudio exhaustivo, pero el versículo 8, donde el Señor dice, como Moisés escribe que Dios plantó un huerto, que es parte importante para explicar lo que Dios está haciendo, donde va a poner al hombre y toda esa vegetación que se está diciendo? Sí. Hijo de Dios plantó un huerto del Edén. Sí, en Edén. Sí, correcto. Y en ese lugar estaba la formación de ese tipo de planta. Si no está hablando de toda la vegetación, está hablando de un tipo de planta muy especial que necesitaba cultivo. Y para eso necesitaba ser creado el hombre. Ahora, lo más probable entonces es que como dije antes, hay dos soluciones. O se creó y retardó su crecimiento hasta que el hombre fue creado, o se creó después un tipo de planta especial, pero la vegetación ya existía antes. Sí, buena observación, Víctor. ¿Cuál es su posición en cuanto a eso entre esas dos? O sea, o indistintamente. No, distintamente creo que no. Cualquiera de las dos me parecen buenas soluciones. Y que se acatan a lo que el texto está diciendo. Respetan la cronología, respetan los tiempos. Pero lo importante acá es entender la forma, la función de cada relato, como así también que se usan distintas palabras en hebreo también. Y no tenemos tiempo de meternos exhaustivamente, porque es una clase de exégesis y de Génesis, pero por lo menos adianta rápidamente podemos buscar una solución a esto. Otro, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Otro problema para muchos que afecta la inspiración y la ignorancia de la Biblia, ¿saben cuál es? Caín. ¿La esposa de quién? De Caín. La esposa de Caín. La esposa de Caín. La esposa de Caín es otra cuestión para muchos. Para aquellos que intentan demostrar que la Biblia no es confiable, suelen presentar este tema, este punto con frecuencia. Ahora, nosotros sabemos que según el testimonio de la Biblia, Génesis 2, versículos 18 en adelante, especialmente 18 al 25, nosotros sabemos que Adán y Eva, según el registro inspirado e inerrante de Dios, fueron los primeros padres de la humanidad, fue la primera pareja. No solo sabemos esto porque Moisés lo dijo y habló de parte de Dios, sino que además en Mateo 19, versículos 3 y 9, Cristo mismo confirma esto. Mateo 19, 9. De hecho, vayamos a la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús, no la de Mateo, la de Lucas, ¿sí?
Jesús mismo dice, capítulo 3, versículo 38, al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli, y va ahí de manera ascendente, ¿no? Noten lo que dice el versículo 38. Dice que Jesús era hijo de tal, de tal, de tal, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de quién? De Adán, y no sigue, no, hijo de Dios, y no hay otro humano después. O sea, la genealogía propia misma de Jesús se remonta hasta Adán. No tenemos en la escritura el registro de alguien más después de Adán. Y Judas, capítulo 14, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde quién? Desde Adán. Noten acá la perlita que nos da Judas. ¿Sí? Dice que se identifica a Enoc como el séptimo desde Adán. Esto difícilmente podría referirse al séptimo de la raza humana, porque algunos dicen que Adán era simplemente la raza humana, era un conjunto de mucha gente, pero que no era un individuo concreto histórico, una figura. Pero esto difícilmente lo podríamos entender de esta manera. Una interpretación que sería necesaria si Adán no hubiese sido una persona real. Pero en Judas 14 se nos dice que no, que era el séptimo desde Adán. O sea, tenemos el relato o el testimonio de Moisés, el testimonio de Cristo, la verdad encarnada, alguien que nunca miente. Tenemos Judas 14, que habla de un Adán histórico, ¿sí? Pablo, tenemos el testimonio de Pablo. Pablo también trata de Adán como una figura histórica. Junto en Romanos, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, que dicen un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte ¿desde quién? Desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por tanto, vemos aquí que la historicidad de Adán y de Eva, claramente, es fundamental para comprender el origen y la historia de toda la raza humana. Es fundamental. Si nosotros negamos la existencia de Adán, del primer hombre, estaríamos cuestionando no solo el relato inspirado por Dios en Génesis, mediante la boca de Moisés, sino que también estaríamos cuestionando la base teológica del pecado original y la redención en Cristo. O sea, tiene implicaciones graves. O sea, creo que el texto es bastante autoevidente, ¿sí? Claro, en que Adán fue una figura histórica. Ahora bien, en este contexto surge la pregunta: ¿con quién se casó Caín? ¿Dónde consiguió su esposa? No sabemos que se casó según Génesis capítulo 4. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc y edificó una ciudad y continúa el texto. Adán, Eva, hijos, Abel, Caín. ¿Y Caín con quién se casó? Con su esposa. ¿Quién era su esposa? ¿De dónde salió esta mujer? Había otra civilización en otra parte del mundo, por ahí en Chile ya había alguien, ¿eh? Un Ignacio primitivo. ¿Cómo hacemos para resolver esta cuestión? Era una generación longeva, ¿no? Una generación longeva, ¿ok? No se narra cronología necesariamente. ¿Y qué quiere decir con eso, Cristian? O sea, que no está dando un detalle específico en tiempo, como, o sea, porque entonces sí tendríamos que responder de a dónde apareció. Pero si el relato no necesariamente es cronológico en tiempo, como que se casó a los 15, 16 años, es técnicamente imposible. ¿Y entonces de cuándo está hablando?
¿Perdón? No entiendo cuál es la solución. ¿De qué tiempo está hablando? No, o sea, lo que estoy diciendo es que no necesariamente es como que Caín se casó muy jovencito. ¿Pero con quién se casó? ¿De dónde salió esta mujer? Tiene que ser hermana de él o descendiente, en un sentido. La ley no había regulado todavía las relaciones entre familias. Bien. ¿Ok? ¿Qué le parece solución? Se casó con su hermano. Bueno, o sea, no con su hermana, pero sí con un descendiente, tal vez, no lejano, pero en el sentido, Muy lejano no podría ser. sí, no tan lejano. Si hablas de lejano, entonces te estás asumiendo que hubieron otra civilización. Sí, no. No, me refiero mayormente en el lapso de tiempo de crecimiento de él. Sí, tal vez algún familiar no tan lejano, pero sí familiar de él. Como no quiere darme la lectura que cree. Sí. Sí, doctor, creo que el conflicto más grande ocurre cuando nosotros no ubicamos el texto en el periodo de tiempo correcto, porque si vemos esta parte del texto, como decía el hermano, está muy atrás de lo que fue la ley, donde sí se regulaba todas esas relaciones entre familia, y a veces como que nos cuesta esa parte de llegar a decir, se casó con su hermana. O sea, por ejemplo, nos cuesta mucho eso. Pero si vemos como creemos que Adán y Eva son los padres de la humanidad, o sea, no tenemos a alguien más de dónde decir de dónde más viene. La escritura como que no nos muestra algo más, que había otra creación paralela, o son meras suposiciones de personas que han dicho, por ejemplo, que habían otros hombres, que había otra creación, esas posibilidades, pero la escritura como que nos lleva al punto en que era Adán, Eva y sus descendientes, básicamente. ¿Pero se casó con? Su hermana. Juan, ¿lo vas a decir? Prima hermana. Así. La prima, Una prima. no una sobrina. Sobrina. Sobrina porque él fue errante también. Pudo decidir tanto tiempo y luego regresó para encontrarse una esposa. Es parte también del linaje de Adán. Ya, tiene que serlo, ¿no? Sí, exacto. Creo que se casó con una de las hijas de Adán. Claro, que Poco tiene a que poco ser se van más cada- Se van animando. Sí. Y yo creo que No te da para decir. Sí, pasa que al menos si vamos a tener unos libros de Génesis 5, creo, ¿no? Sí, Génesis 5. Que no menciona, o sea, dice tuvo hijos e hijas, pero no menciona a la hija, siempre menciona a los hijos. De hecho, cuando menciona la genealogía, dice los creó, los bendijo, etcétera, etcétera. Y después dice, el primero que habla de Seth, no habla de Caín y Abel. Sí. Pero dice esto, como uno se menciona a la mujer y el otro que dice hijo e hija. Bien. Sí, Génesis 5, creo que acá es fundamental, versículo 3, dice, y vivió Adán 130 años, Versículo 4. y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿No? Y después sigue con Seth, y no habla, es cierto, no habla de la genealogía de Adán, no se habla, o la descendencia de Adán, habla de mujeres. Entonces es claro y es sabido por el texto que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, además de Abel, de Caín y de Seth. Y si solo una sola familia, había solo una familia original, entonces los primeros matrimonios tuvieron por necesidad que haber sido entre hermanos y hermanas. No hay otra opción. ¿No? Si nosotros tomamos el relato de Génesis como históricamente verídico, no solo el de Génesis, otra vez, el testimonio de Cristo, el testimonio de Pablo, el testimonio de Judas, así sucesivamente, entonces esa es la solución. Eduardo. Sí, y ocurre nuevamente en el diluvio, porque luego quedaron 8 personas. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Claro? O sea, ocurre nuevamente la misma situación, pero creo que para nuestra sociedad actual, nuestra cultura actual,
decir eso es chocante, entonces... Sí, sería una afrenta, sería medio raro. Exacto. Incluso algunos tenían problemas para decirlo. Ni siquiera lo podían decir. Pero estos matrimonios no eran dañinos al principio. Sí. No eran dañinos. De hecho, existe una tradición judía que sostiene que Caín se casó con su hermano. Por ejemplo, en el libro de los jubileos, capítulo 4, versículo 9, sé que no lo buscan en sus Biblias, bueno, no lo tienen. Leemos que Caín, y esto es lo que dice, Caín tomó a su hermana para ser su esposa y ella le dio a luz Enoc al final del cuarto jubileo. Bien. Entonces hay una tradición judía, como también aparece en el libro de Sanedrín 58, sección B, ¿sí? Donde claramente se indica que Caín se casó con su hermana. El comentarista dice que el incesto es peligroso. ¿Por qué? Hay unos ahí del pueblo, cuando se casan aún entre primos, puede haber un mongolito. Son las que nacen. Un tema genético, ¿no? Claro, la genética. Sí, Pero ahí no estaba tan desvirtuada, dicen. Bien, bien. El incesto es peligroso porque es más probable que los genes gobernantes hereditarios produzcan niños deformados, enfermizos, retardados, y son los padres portadores de los mismos genes. Potenciar los genes. ¿Cómo? Tienden a potenciar los genes. Claro. Ahora, es importante reconocer que Adán y Eva no tenían esos genes. No tenían esos genes porque La primera. fueron creados directamente por Dios. Ahora, en generaciones muy posteriores, como dice Henry Morris, dice esas mutaciones se habían acumulado hasta el punto en donde estos matrimonios eran genéticamente peligrosos, de modo que el incesto tuvo que ser prohibido por la ley mosaica, como aparece en Levítico 18, versículo 9, con el paso del tiempo. Por tanto, los matrimonios entre hermanos y hermanas, entre sobrinos y sobrinas, en las generaciones posteriores a Adán y Eva, no habían sido peligrosos, tampoco prohibidos. Y tenemos ejemplos. Génesis capítulo 20, versículo 12, Génesis 24, versículo 4, Génesis 28, versículo 2. Solo un comentario, Lucas. También el Midrash dice que Caín se casó con Aguán, creo. ¿En qué sección del Midrash? En el capítulo 4 Capítulo de 4. Rashi. De Rashi. ¿De Rashi? ¿Me lo mandas después? Sí. Esa sección y la cita, por favor. Ok. Solo una consulta sobre eso. Entonces, lo que pasa justo estos días estaba viendo con mis hijos y me pasó la misma pregunta, me pareció. Pero entonces tendríamos que entender no necesariamente Génesis 4, uno lo lee así como narrativa y como una perspectiva cronológica, es como que dices, está hablando de Abel, Caín, luego solo queda Caín, y bueno, ¿por qué él dice me matará? O sea, el texto te da a entender como que no habría otros más, ¿no? A lo que me voy es, entonces no tendríamos que entender necesariamente esto cronológico, o sea, porque después aparece el relato que Adán tuvo hijos e hijas. Pero si uno lo entiende solo cronológicamente, el relato es como que solo había Abel y Caín. Claro, no. Bueno, es que hubieron hijos e hijas. El relato del capítulo 5, versículo, ¿qué dije? 4. No necesariamente viene después de todo eso. A eso me voy. Sí, señor. Es como si sobre que se mezcla. Correcto. Sí, hay una selección de relatos, ¿no? De personas, de individuos. Como todo en general. Digo. No tenés acá está Abraham, ¿no? Cuando estaba Abimelech, el rey, ¿sí? Y dijo a Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Sí, literalmente era su hermana. Entonces, claro, que quiso engañar y otra cosa es otro tema. Pero por eso encontramos pasajes como estos, ¿sí? 24:4, 28:2 de Génesis. Entonces, y además, no solamente al principio no estaba sancionado como mal, ¿no? Sino que además era necesario para cumplir el mandato creacional. Génesis capítulo 1, versículo 28, fructificad y multiplicad, llenad la tierra.
No quedaba otra. Por el paso del tiempo y debido a la caída del hombre y la consiguiente corrupción de la naturaleza humana, como vemos rápidamente que sucede en el capítulo 6, ¿no? Que el pensamiento del hombre es de continuo mal y Dios tiene que traer el diluvio, o sea que rápidamente el gen del pecado llega a semejante magnitud y arrasa con la población de la tierra, a tal punto que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Génesis capítulo 6, increíble esa figura, ¿no? De Dios arrepentido de haber creado al hombre, de cierta manera. Entonces después tiene Dios que empezar a regular aspectos del orden de la creación original con el fin de preservar la salud y también el bienestar de la humanidad. Es lógico que Dios iba a hacer eso. ¿Bien? Entonces esta es una solución a un aparente conflicto que muchos tratan de buscar para demostrar la Biblia no es confiable. Otro que es muy común. Se usa con bastante frecuencia. A ver, digamos, esta lista podríamos estar todo el año, ¿no? Con listas, pero como dijimos, como nadie sabe definir o ponemos de acuerdo en lo que es el error, las listas varían y fluctúan. Estoy tratando de dar distintos ejemplos y son de distintas naturalezas. Algunos son un poquito más interpretativos que otros, ¿sí? Algunos tienen más huecos que otros. Este, por ejemplo, es uno muy común. ¿Y cuál sería? A ver, alguien que me puede decir otro supuesto error. Pueden pensar. En el Antiguo Testamento, ¿no? Pensando en el Éxodo. ¿En dónde? ¿El Éxodo? No. ¿No? Así como diluvio universal y local. No. Crónicas y Reyes, cuando a veces para mencionar los números. Bien, la falta de armonización en los números. ¿Sí? Falta de armonización en los números. Entonces se usa con mucha frecuencia. No, discrepancias en las cifras que dan libros como, por ejemplo, Reyes, Samuel, Crónicas. Y acá vamos a utilizar especialmente Samuel y Crónicas. Noten esto. En 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 9. Versículo 9 dice: y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel, ¿cuántos hombres? 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá, ¿cuántos? 500.000. 800.000 de Israel, 500.000 de Judá. ¿Lo tienen? Primera de Crónicas. Capítulo 21. Noten. Estamos con el censo del pueblo, ¿sí? Mismo relato. De hecho, acá aparece 2 Samuel 24 entre paréntesis, porque es el mismo. ¿Sí? Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. ¿Sí? Y más la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Joab, el mismo que se menciona, ¿sí? En Samuel. Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y noten lo que dice el versículo 5. Y había en todo Israel, ¿cuánto? 1.100.000 que sacaba espada. ¿Y de Judá cuántos? 470.000 hombres que sacaban espada. Acá tenemos 2 relatos del mismo censo, ¿sí? Sería como un ejemplo del relato de los evangelios, que presentan diferencias claras en los totales de los nombres de los hombres que han sido enumerados. No estamos hablando de, como Gabriel hablaba antes, bueno, tal vez fueron 5.000 y pico, 5.100, 5.200 y lo redondeamos en 5.000. No, acá hay, uno dice 800.000, el otro dice que había 1.100.000. Y uno dice que había 500.000 de Judá, otro 470. ¿Cómo explicamos esto? Es un error. Sí.
Puede ser de que el Crónica esté contando jóvenes, más jóvenes que el otro texto. Por ejemplo, uno cuente mayores de 18 y el otro mayores de 15, por ejemplo. Difícil, parece que había un criterio. El criterio es los que sacaban espada. Claro, eran los peleadores. De 20 años, ¿no? No se salvó el hecho del texto, pero de que uno cuente a los que estaban para la guerra, listos, y otros no. pero que eran elementos militares. O sea que podían pelear, pero no estaban listos para la guerra. No estaban para la pelea en frente, pero eran elementos. No sé, en los países se ve mucho eso. Que se, El versículo, Como los el cansados. versículo 6 dice, entre estos... Sí, ya voy a ir ahí. Ya voy a ir ahí. Una posible solución a esto es que la diferencia en la cifra total de Israel puede explicarse si los 800.000 hombres mencionados en el libro de Samuel no incluyen a los 300.000 mencionados más adelante en el libro de Crónicas. En Primera de Crónicas, capítulo 27, se habla de 300.000 hombres más. Si nosotros sumamos esos 300.000 a los 800.000 reportados en Samuel, entonces nos da 1.100.000 de Primera de Crónicas 21.5. Esto parece confirmarse, ¿saben por qué? Por el propio texto. Noten el texto. Dice versículo 5, y había no dice en Israel. En todo. En todo Israel, 1.100.000. El total. Claro, esta cifra indica el total de todo a Israel. Mientras que la cifra de segunda de Samuel, lo más probable es que no indique el total, sino que está dejado 300.000, que sí se menciona en Primera de Crónicas capítulo 27. Primera de Crónicas capítulo 27. Además, noten, si volvemos al de Samuel, dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel, no dice todo Israel. Los de Israel. ¿Ok? Entonces el texto parece hacer una diferenciación en lo que se contabiliza en el censo, en la cifra. Después tenemos otro problema, que es la diferencia que hay entre los de Judá. En uno aparecen 470.000 y en otro aparecen 500.000. ¿Cuál es la diferencia? 30.000. En 2 de Samuel 6, capítulo 1, se habla de los 30.000 escogidos. Es posible entonces que en 2 de Samuel menciona 30.000 más y lo que menciona Crónicas esté incluyendo los escogidos de 2 de Samuel capítulo 6 versículo 1, los cuales no están reflejados en Primera de Crónicas. ¿Bien? Pues esta es una posible solución al texto. Es importante notar que los relatos bíblicos a menudo presentan una riqueza de detalles que no siempre se interpretan de la misma manera, pero esto no implica error, sino hay que de una forma diferente destacar aspectos específicos de los eventos. Así, lo que parece ser una discrepancia puede ser resuelto de manera lógica y razonable sin necesidad de acudir al error, sin necesidad de suponer que haya un error en las escrituras. Ahora bien, podríamos decir, ok, bueno, me convence esto, pero hay otras cifras. Hay otras cifras en el Antiguo Testamento que también tienen problemas. Por ejemplo, en Samuel, 2 de Samuel, capítulo 24, vamos a volver a otro temita de Samuel y Crónicas. 2 de Samuel 24. Sí, mismo capítulo. ¿Se acuerdan? David ha censado el pueblo. Dios no estaba contento con esto. Dice, después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, fue pecado gravemente, ¿sí?, por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho
Fue actuado muy neciamente. Y por la mañana, dice el texto, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová, el profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David. Así ha dicho Jehová. Escuchen, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y dijo, ¿quieres que te vengan? Esta es la oferta. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Noten lo que le ofrece. ¿Sí? El vidente, Gad. Le ofrece 3 alternativas. Samuel dice, o 7 años de hambre, o 3 meses delante de los enemigos, o 3 días de peste. Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 21. Mismo capítulo que el anterior. ¿Ok? Y habló Jehová, el mismo relato, ¿ok? Esto desagradó a Dios, se hirió a Israel, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente, te ruego que quite la iniquidad de su suegro, he hecho muy mal, muy locamente, dice. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla, y dile así, hasta la oferta de Crónicas. 3 cosas te propongo, escoge de ellas. Escoge para ti, dice, versículo 12. O 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado, o 3 días de la espada de Jehová, esto es la peste de la tierra. ¿Cuál es la diferencia? 1 a la 4. 1 era 7. 4 años. 7, perdón. En Samuel, la alternativa número 1 eran 7 años. 4 años. Y acá la alternativa son 3 años. Ahora, esto es un poco más difícil de explicar. Un poco más difícil de explicar que las cifras, las anteriores que vimos en los censos. Porque encontramos otras cifras que añaden, pero la oferta no puede ser un número y después otro. ¿Cómo lo entendemos esto? Error de copista. Error de copista, ¿quién dijo eso? Yo. Elmer. Chapulín. Chapulín. No contaban con mi astucia. Sí, lo interesante acá es que la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, traduce 3 años en ambos pasajes. La Septuaginta. Tanto en Samuel como en Crónicas. Tiene tria ete, 3 años. ¿Esto qué sugiere? Lo que dice Elmer. Lo que sugiere, siendo la Septuaginta una traducción antigua, sugiere que la cifra de 2 de Samuel, 7 años, pudo muy bien haber sido un error de los copistas. Y sí, las copias se hacían cuidadosamente, pero inevitablemente errores fueron introducidos en el texto. Esto parece ser un error, ¿sí? Pero no es un error en el original. En el original probablemente estaba bien. No, probablemente estaba bien en el original. En copias estaba mal. O sea, cuando fue escrito, el original fue inerrante, pero la inerrancia no se extiende, como dijimos antes, con las copias. Ok, resolvimos esto por el testimonio de la Septuaginta. Pero este capítulo, como que si no nos hubiese dado suficiente, nos da otra discrepancia más. Hay una discrepancia sobre la cantidad de dinero que pagó David por la propiedad que él compró de Arauna. Noten. En 2 de Samuel, en 2 de Samuel, el mismo capítulo 24, Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió entonces David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey a sus siervos que venían hacia él, y saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y él respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David,
tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes, ¿por cuánto? 50. Por 50 ciclos de plata. Volvamos a Primera de Crónicas, mismo pasaje, mismo evento. Capítulo 21, versículo 25. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de ¿cuánto? De 600 ciclos de oro. Noten la diferencia. En segunda de Samuel dice que lo compró por 50 ciclos de plata. En Primera de Crónicas señala que lo compró por 600 ciclos de oro. La diferencia es muy grande entre uno y otro. Es notablemente grande. No son un par de pesos argentinos. La devaluación. No estamos devaluada la moneda. No. Estamos hablando de una fortuna de diferencia. Bueno, con plata, oro, uno es 50, el otro es 600. ¿Cómo hacemos para resolverlo? El valor, ¿no? De los tiempos, no sé. El valor de los tiempos. Sí, algo así. Uno de 50 ciclos de plata y otro. Sí, pero de oro. De De oro. oro. Del otro. Ustedes en el texto, en la explicación de Samuel, dice, ¿dónde está? 24. Ahí, en el 25. Entonces David compró ¿qué? La era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Solo la era y los bueyes. Una posible solución a este problema Ah, lo que compró. Solo la era y los bueyes. es lo que compró. O lo que se registra que compró uno, mientras que lo registra que compró otro, que no va en contra el uno del otro, sino que una incluye la cifra de la era, segunda de Samuel, mientras que Primera de Crónicas incluye el precio total. Dice que en Crónicas, antes que no se habla de la era, en el buey se habla, dice que le pagó por aquel lugar el peso de, que parece ser más amplio. Esta es una posible solución a una aparente discrepancia que muestra cómo los relatos pueden ser complementarios más que contradictorios. Y por la era le paga esto, por todo el lugar la suma total con este valor, equivale a este valor. Estaba caro. Acá Doctor, pensando en estos mismos pasajes, en uno se llama Ornán, en el otro se le llama Arauna. Sí. También dice en uno que Dios fue el que hizo que David hiciera el censo, en el otro dice que Satanás fue el que... Divido detalles. Sí. Claramente Y el- difícil, desafiantes, interpretativamente hablando, pero distintos detalles. Al fin y al cabo. Y pensamos que habíamos terminado, ¿no? Bueno, Algo así. Hay más. Porque después, por ejemplo, hay algunos que dudan la integridad del texto del Antiguo Testamento basándose en el testimonio del Nuevo. Ya no hablando solo de relatos paralelos, como el que vemos acá en Crónicas con Samuel, sino hablando de eventos que sucedieron en el Antiguo, registrados en el Antiguo y después comentados en el Nuevo, en donde hay cifras que no son iguales, que no armonizan. Por ejemplo, según Números, capítulo 25, Números, capítulo 25, versículo 9, murieron de aquella mortandad 24.000. Según Números 25, versículo 9, la plaga que siguió a la adoración de Baal Peor mató a 24.000 personas. ¿Ok? No hay un relato paralelo de Números, pero en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10, Pablo habla acerca de este suceso. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23.000.
Fue a mí. Faltan 1000. ¿Es esto un error? Pablo tenía acceso al Antiguo Testamento. Eran 23.500. Uno 24, el otro 22. Pablo tenía una Biblia. ¿Qué pasó? Eso invitó a mí. ¿Eh? Resucitó a mí. ¿Cómo hacemos? Sí, pues, tal vez sería como el caso de Pablo que está escribiendo en un día, pero no me lo dice aquella mortandad, no dice un día, tal vez sería esa. Excelente, versículo 8 dice, versículo 8 de 1 Corintios 10, como algunos de ellos fornicaron y cayeron, noten, el texto es claro, dice en un día. Podríamos agregarle en un solo día, para que sea un poquito más enfático. Mientras que en otro pasaje habla de una mortandad, no dice que sucedió en un día. Pablo está explicando lo que sucedió en un día. La narrativa del número 25 afirma que los jueces, además, participaron en la ejecución de este juicio. Lo que sugiere que algunas muertes ocurrieron en los días siguientes y no tan solamente en un solo día. Por los jueces, ¿correcto? En otras palabras, es posible que no se haya completado el juicio en un solo día. Lo cual está comentando acerca de uno. ¿Y cómo podría saber Pablo eso? Tenemos que confiar en la Es como inspiración. erudito. Dios te lo reveló. Es posible también que haya habido una tradición Claro, que se contaban. que se contaba normalmente lo que sucedió. Pero 1 Corintios 10 es específico que él está comentando de lo que sucedió en un solo día. Y lo tengo todo. Entonces, los dos relatos no se contradicen. La aparente falta de armonización en los números se debe a que Pablo especifica que los 23 murieron en un día. ¿Bien? O, si querés, Gabriel, también lo podemos resolver con están redondeando números. La cifra debe haber estado entre 23.000 a 24.000, también es una posible solución. Uno dice 24 y el otro dice 23. Esta es, por cierto, la interpretación. Digamos, Gabriel, si vos decís eso, no estás en mala compañía, porque Juan Calvino creía eso. Así que, te iba a decir Gabriel Calvino desde ahora. Dice Moisés, en su comentario, dice, Moisés presenta el límite máximo y Pablo el límite mínimo, por lo que no hay una discrepancia. O sea, la gente que murió fue en un aproximado entre 24 a 23. Pero para estas funciones, ¿no tendría que estar la palabra entre o murieron como 23? No necesariamente, es normal, es común tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dar cifras, no decir entre, como hacemos nosotros aproximadamente. Dice, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sí, hipérbole, correcto. Así que estas son maneras de resolver el conflicto sin otra vez suponer que hay una error. Hay muchos más, sí, podríamos estar, pero por lo menos le doy distintos pasajes o distintos exilios que presentan supuestos errores en el Antiguo Testamento. No podemos entrar en detalles, pero por lo menos hemos demostrado que existen explicaciones completamente razonables para cada uno de ellos. No es que estamos inventando acá, no, hay explicaciones razonables. El mismo texto habla, por ejemplo, de 30.000 hombres aquí, el mismo texto nos da pistas. Entonces, otra vez, el problema no radica en la palabra de Dios, sino en la manera en que nosotros nos acercamos a ella. Todos tenemos acceso al mismo texto, pero la perspectiva de los errantistas incluye no solo la posibilidad, sino también la realidad de que hay errores en la Biblia. Noten que el acercamiento es diferente.
Para nosotros, sin embargo, esta no es una opción. No es una opción para nosotros afirmar no solo que hay error, sino tampoco que exista la probabilidad o la posibilidad de que haya error. Nosotros estamos convencidos de cuál es el origen de esta palabra. Origen divino. Y esto explica el fenómeno único de las escrituras. Lo que significa que la Biblia siempre dice la verdad y no afirma nada falso ni en contradicción con los hechos. No puede ser quebrantada. Juan 10:35. Y claro, alguien podría decir, bueno, eso me parece un razonamiento en círculo, ¿no? Y sí, ciertamente, nace de una convicción a priorística. Se supone la inerrancia de la palabra de Dios sobre la base de su propio testimonio y del testimonio de Cristo. Algunos van a considerar esto, algunos detractores, como decía Elmer, van a considerar esto como algo circular, como un subjetivismo ilógico. La verdad es que todos nosotros, en el día a día, adoptamos una perspectiva en otros ámbitos de la vida, y Archer da un excelente ejemplo de esto. Está el ejemplo de un esposo. Un esposo que está plenamente convencido de que su esposa es una mujer fiel, es una mujer virtuosa. Ese esposo que está convencido de que su mujer es una esposa fiel y virtuosa, va a rehusar con toda firmeza sospechar de ella, aún cuando por ahí la veo despedirse de un hombre de buen porte, de un buen mozo. Y Archer dice, sin apresurarse a sacar conclusiones adversas, simplemente va a esperar nuevas informaciones que van a aclarar la situación, que harán satisfactoriamente su asociación con ese hombre en cuestión. Él dice, pero sería tonto e indigno de él echara por la borda su convicción sobre la integridad de su mujer antes de esperar su reivindicación. Ahora, si su confianza está solo un poquito vacilante, entonces, ¿qué le va a pasar a los pensamientos de ese hombre? Hay 1000 por hora. Van a deambular por cualquier lugar, incluyendo la posibilidad de la infidelidad. Y creo que la analogía es clara. Si llegamos a la Biblia nosotros con la convicción de que sus palabras fueron realmente inspiradas por Dios y por lo tanto están libres de error, y si esta confianza ha sido confirmada a lo largo de años de experimentar que es totalmente fiable, entonces nosotros no nos perturbaremos en ninguna aparente discrepancia. Por más que veamos al buen mozo, por más que veamos una aparente discrepancia, no concluiremos que es un error. Pero, si por el contrario nosotros pensamos y entretenemos ideas de que puede existir en las Escrituras, ya sean pocos o muchos, pequeños o grandes, es muy probable que nosotros comencemos a considerar algunas de estas dificultades como realmente fallas de la Biblia. Y no hay nada más contradictorio, no hay nada más indigno que afirmar la autoridad de la Biblia y al mismo tiempo cuestionar la inerrancia. Es contradictorio eso. Afirmar que viene de Dios, afirmar que tiene autoridad sobre mi vida y sin embargo después sentarme como juez sobre ella, diciendo que tiene error, esperando resolver cada supuesto error que surja a través de explicaciones humanas, naturalistas, científicas. No. Un autor concluye de esta manera y dice, compromiso con la inerrancia, incluso en sus aspectos más amplios, sin duda, dice él, requiere la fe en la futura resolución de una serie de problemas en las Escrituras, a través de una comprensión más profunda del propio texto y de las realidades a las cuales se refiere. Requiere, dice, de la fe en una futura resolución. A ver, este proceso no elimina las tensiones, hay tensiones interpretativas, las explicamos un par hoy, pero sí enfrenta estas tensiones con una convicción firme, con un ancla. No puede moverme ante ninguna discrepancia, ¿sí?, de que la verdad que es revelada de parte de Dios se mantiene intacta, incluso cuando nosotros en nuestra humanidad no llegamos a comprender
todas las complejidades inmediatas al texto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La inerrancia, hermanos, con esto ya terminamos esta parte. La inerrancia no es solo una doctrina que defendemos. La inerrancia no es solamente una cajita que firmamos en la declaración doctrinal cuando estamos en el seminario, o para ser miembro de Evangelical Theological Society, o para ser en mi iglesia, en mi declaración de fe. No es solamente una doctrina que defendemos, sino que la inerrancia es una actitud de confianza que tenemos en Dios. Confianza en su sabiduría perfecta, en sus designios. Él quiso revelar verdad perfecta, y ¿saben qué reveló? Verdad perfecta. Nos ha dejado un testimonio confiable, aunque sí, algunas cuestiones aún escapen de nuestra plena concepción y comprensión. Pero con esto damos cierre, por así decirlo, de inerrancia. Terminamos con esa reflexión más pastoral, más que se apega a nosotros. Recuerden, entonces, inerrancia es más que una mera doctrina, es una actitud. Es una actitud en quien es Dios y su carrera. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. con respecto ya a la predicación, porque todos nosotros semanalmente lo que estamos predicando, cuando hay alguna tensión de esta, ¿qué recomienda usted? ¿Que nosotros tengamos que argumentar todo eso o no es tan necesario? Porque parece que algunas veces como predicadores estamos buscando demostrar que no hay ese error, pues entonces puedo perder parte de mi sermón 10, 15 minutos tratando de explicar algo que puede ser que no traiga mucho bienestar a la iglesia, no sé si me hago entender. Sí, creo que es una buena pregunta. Y creo que va a variar y va a depender del texto, va a variar de domingo a domingo. Yo creo que hace bien la vida de la iglesia anualmente predicar sobre aspectos como la autoridad de la Biblia, la inerrancia de la Biblia, la inspiración de la Biblia, la infalibilidad de la Biblia, la suficiencia de la Biblia. Yo creo que son aspectos que le traen vida a la iglesia, que le vuelven a recordar sobre qué estamos fundamentados. Entonces, por ejemplo, el año pasado yo prediqué de Mateo 5, el pasaje del 5, 17 y 18, prediqué acerca de cómo Cristo veía, cuál era su postura, su perspectiva sobre la Biblia. Creo que es saludable para la iglesia. Cristo tuvo esta perspectiva, nosotros tenemos que tener la ley. ¿Por qué? Si no es de boca de ustedes, de alguien van a escuchar, alguien le va a traer tensiones del texto. Lo escuchan en la radio, lo escuchan en la televisión, lo escuchan en las redes sociales. Todo el tiempo el mundo nos está atacando a desconfiar de la suficiencia de las Escrituras. Por ejemplo, es necesario predicar 2 Timoteo 3, 16 y 17 recurrentemente en la iglesia. Y si lo predicaste una vez, pasan 3 años, lo predicás de nuevo. Y hace bien a la iglesia. Y infunde vida. Y en estas cuestiones, donde sí hay aparentes contradicciones o errores o discrepancias, va a depender del texto, ¿no? Si estoy haciendo, por ejemplo, si estoy predicando el ejemplo de Samuel, ¿sí? Y también estoy usando crónicas para traer un panorama más amplio, bueno, claro, en el texto que están leyendo se van a encontrar con discrepancias, y yo no las contesto desde el púlpito, se van a ir con más preguntas que respuestas. Y van a ir a preguntarle a fulanito de tal, y fulanito de tal te dije. Este es un libro de hombres. Entonces, yo creo que hay ciertos textos que demandan que por lo menos una explicación. No tomaría 3 horas explicarlo, pero por lo menos darles una posible solución. Lo haría de manera concisa, ¿no? Me tomaría 30 minutos el sermón. De manera, invitaría a la gente, si tienen más preguntas, que vengan después del sermón. Ese sería por lo menos mi acercamiento, o estaría preparado para recibir. Por lo menos les doy algo, los dejo con algo en la boca y en la mente para que lo degusten. Después, si tienen más preguntas, me lo hacen después del sermón. Pero no se va a convertir esto en una clase de introducción al Antiguo Testamento. Para eso que vengan al seminario. En ese sentido también, digamos, en una predicación, o sea, no en sí mismo pasarlo por alto, pero tal vez no ahondarlo tanto para ir a las verdades que quieres explicar, tu proposición o la idea principal. Yo estaba pensando ahorita sobre
las cantidades y todo eso, o sea, sobrepasarlo y seguir explicando el punto que quiero llegar. Sí, por eso digo, va a depender del texto a texto. ¿Está bien, Abigail? Sí, gracias, profe. Bien. Sin más, entonces pasamos a la canonicidad. Canonicidad. ¿Qué es la canonicidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de canon? Sobre el canon, la regla para medir. La regla. La cuadra. ¿Qué es? Entonces, el canon era como el palo de medir que usaban para establecer. Sí, pero cuando hablamos de canonicidad, ¿a qué nos referimos? No nos referimos a un palo. Sí, nos referimos a los libros específicos que están en la escritura. Están en las escrituras. Sí, para medir, o sea, no tiene que haber libros. Los criterios, ¿Los criterios para qué? para que un libro llegue a ser parte del canon, ¿no? Para que un libro sea parte del canon. O sea, los criterios de inspiración para que por lo tanto llegue a ser parte del canon. ¿Ok? ¿Hay más? Los libros que llegaron a ser inspirados, y que son la regla de fe y conducta, digamos. ¿Qué? En pocas palabras, cuando nosotros hablamos de canonicidad, nos referimos a la cuestión de cuántos libros pertenecen a la Biblia. ¿Cuántos libros pertenecen a la Biblia? En su sentido más básico, la palabra que nosotros en español conocemos como canon, ¿sí? Es una palabra griega. Canon. Esta palabra, en su sentido más básico, como bien dijo William, significa junco, significa caña. Eso es lo que significaba, en su sentido original. Ahora, con el paso del tiempo, y a medida que esta palabra se empezó a utilizar en un contexto más secular, no tan técnico, adquirió un significado, como pasa con cualquier palabra. Pasa el tiempo y son palabras que van variando de significado. Y esta palabra adquirió el significado de una vara recta. Y entonces lo que comenzó como un junco requiere otro valor, otro rango, ¿sí? Es una vara. Por eso decía la idea del palo. Y se usaba literalmente para describir la viga de un tejedor o una vara de medir en la construcción. Ese era el uso de esta palabra. No es sorprendente, por tanto, que eventualmente esta palabra llegó a denotar una norma, llegó a denotar un ideal en un sentido figurado. Entonces ahí adquiere otro valor, ¿no? Una norma, un ideal, en un sentido figurado. No estamos hablando de construir la construcción. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa esta palabra. ¿Sabían? Canon o Panón se usa en el Nuevo Testamento. Aparece, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 6. Final. Acá. 6 y 6. Y todos los que anden conforme a esta regla, acá la palabra regla es canón. Paz y misericordia sea a ellos, coma, y al Israel de Dios. Amén, dicen algunos. Entonces, noten que acá canón tiene un sentido no de junco y de vara, sino que tiene un sentido más jurado. Hablando de ideal, de norma. En algunas lecturas del Nuevo Testamento griego, en algunos manuscritos, por ejemplo, de Filipenses capítulo 3, versículo 17, canón vuelve a aparecer ahí. Y un caso un poquito más complejo aparece en 2 Corintios capítulo 10, versículo 13, donde se vuelve a utilizar canon y se lo usa 3 veces, de hecho. 2 Corintios 10, 13. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la ¿qué? A la regla. Otra vez, canón, que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Versículo 15.
no nos gloriaremos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciemos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Regla. Vemos en este pasaje de nuevo. ¿Las tres veces las referidas o no? Porque dijo que aparecen tres veces. ¿Las dos veces? ¿Las dos referidas o no? Si checas uno se usa la verdad no resucitado. Lo conté mal. Corintios 10. Porque aparece una que dice medida. Puede ser. 10:13. Sí, de 10:13. Y 13. Ahí en el 13. Aquí. Son tres, ¿no? En español en otro se... En español no está tres veces. Es medida. Una vez en el 13 y otra vez en el 15. Sí, a uno le aparecía en el 15, pero no se traduce, no me arreglo otra vez. Interesante. No lo había chequeado eso. Es medida. Sí. Está bien. Sí, pero en el original son tres veces. Sí. Gracias. Entonces, noten acá donde Pablo dice no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla. Es un poquito más difícil de entender a qué se está refiriendo Pablo, pero en el contexto podemos saber que en contraste a las pretensiones de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, Pablo afirma tener un canon, por así decirlo, de su propio ministerio. ¿Y cuál era el canon, por así decirlo, el límite que Pablo había recibido? Pablo había recibido un límite geográfico. Y él lo describe, ¿saben dónde? En Romanos capítulo 15, versículos 20 al 21, dice, y de esta manera, donde él describe su ambición santa, me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, lo mismo que dice acá en 2 Corintios 10, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y este parece ser el sentido de canon en el pasaje de 2 Corintios capítulo 10. Y está dando un límite geográfico más que nada. Estas son las instancias donde aparece en la Biblia, canon. Más que nada aparece con este sentido. La norma, el ideal, el límite. En la iglesia primitiva, esta palabra siguió adquiriendo sentidos y fue de gran importancia. ¿Por qué sucedió? En la iglesia primitiva habían constantes disputas doctrinales, habían disputas teológicas en aquella época, y como consecuencia fue necesario que establecer principios que debían ser normativos para la iglesia, para la vida de la iglesia. Estos principios abarcaban aspectos de doctrina, como aspectos también litúrgicos. Entonces, por ejemplo, Clemente utiliza la palabra canón en un sentido meramente ético. Él le da un sentido ético a la palabra. Y él dice, en 1 Clemente 7, versículo 2, por lo tanto, pongamos un lado los pensamientos vanos y ociosos y conformemos nuestras vidas a la regla, al canon glorioso y venerable que nos ha sido transmitido. Y veamos lo que es bueno y agradable y aceptable a la vista de aquel que nos ha hecho. En otro pasaje de esa misma epístola, 41, versículo 1, él dice, cada uno de nosotros, pues hermanos, en su propio orden, demos gracias a Dios, manteniendo una conciencia recta y sin transgredir la regla designada de su servicio, sino obrando con toda propiedad y con todo decoro. El canon, en este contexto, en el contexto de Clemente, del primer siglo, entonces se refería principalmente a la regla de fe, ¿sí? A la regla de verdad, tenía un sentido ético. Regla
fe y de verdad. En un sentido ético. Demandaba algo. Tenía que acomodarse a algo. Habían principios fundamentales que guiaban la vida de la iglesia, que guiaban la práctica cristiana. Y esto explica por qué en los primeros siglos del cristianismo la palabra canon llegó a utilizarse, por ejemplo, en referencia a los credos cristianos. Los credos cristianos a menudo se llamaba el canon, y la regla de fe. No porque fuesen inspirados. Por favor, no me malentiendan. En los primeros siglos se le dio esa terminología para, con este sentido, el sentido ético, esta es la medida, ¿sí? Lo que nos define, los principios fundamentales. Por ejemplo, F. Cruz, en su libro, señala que en los primeros siglos del cristianismo, el canon era un resumen de la enseñanza cristiana que se creía que producía lo que enseñaron los apóstoles mismos y que se utilizaba para examinar todo sistema doctrinal o toda interpretación de los escritos bíblicos antes de ser aceptados por la cristiandad. Una enseñanza, un resumen de la enseñanza cristiana. ¿Sí? Y los credos vinieron a cumplir esa función. De este modo, entonces, el concepto de canon no solo implicaba una lista de libros sagrados, como vamos a ver que después adquiere este valor, sino que principalmente al principio la palabra canon se refería a un estándar para la doctrina, a un estándar para la práctica que mantenía la Iglesia fiel en los principios apostólicos enseñados en ese mismo siglo. Pero alguno podría objetar y decir entonces, bueno, pero ¿cuándo es que la palabra canón, en griego, se empezó a utilizar en el sentido que nosotros le damos hoy en día a canonicidad? Ya como en el año 367 con Atanasio. Bien, fue hasta mediados del siglo IV. Mediados del siglo IV, después de Cristo, por supuesto, que esta palabra griega canón comenzó a emplearse específicamente en relación a las escrituras. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un estudio diacrónico y a través del tiempo. Estamos viendo cómo esta palabra fue cambiando significado, lo que significaba al principio, cómo fue adquiriendo otros y cómo se fue utilizando de tal medida que ahora alguien me dice canon, ya no pienso en junco. ¿Ah? Mirá, la lengua es así. Entonces, ¿cuándo empezó a aplicarse a las escrituras como tal? No a una regla de fe, no a un principio fundamental, ¿sí? que rige mi vida como iglesia, no eso están los credos, sino a las escrituras mismas, a la Biblia. Eso aparece a mediados del siglo IV. Y al parecer fue con Atanasio, como bien dice Felipe, el obispo de Alejandría, y lo utilizó por primera vez canon, en dicho sentido, en una carta que circuló alrededor del año 367 después de Cristo. En 367 después de Cristo, Atanasio escribe una carta, y en este documento Atanasio alude al pastor de Hermas como una obra, dice él, ajena al canon. Importante. Como una obra ajena al canon. Y por canon ahí ya refiriéndose a la escritura misma, no los credos. Poco después el concilio de la Odisea usó expresiones canónico y no canónico para aludir a los libros aceptados en la Biblia. Concilio de la Odisea
Expresiones como canónico y no canónico para aludir efectivamente a los libros citados como parte de la Biblia o rechazados como no inspirados por Dios. Entonces, así es, de esta manera, como Canón terminó adquiriendo el significado de una lista autorizada de libros de la Biblia. Hoy cuando nosotros pensamos en el canon, eso es, describe la lista autorizada de la Biblia, los libros que pertenecen a la palabra de Dios. Y estos libros pertenecen ahí, ¿por qué? Son inspirados. Claro, porque están investidos con autoridad divina. Esa es la marca. La marca más alta de que un libro es canónico es la inspiración bíblica, según Timoteo 3:16. Están investidos, tienen el sello de autoridad divina, que es la marca distintiva de su inspiración. Entonces, la canonicidad se basa en el hecho de la inspiración. La canonicidad no se basa en el proceso de compilación. La canonicidad no se basa en la agencia de la iglesia como el reconocimiento final de lo que es canónico o no es canónico. No, la canonicidad se basa fundamentalmente en la premisa de que el libro es de parte de Dios, viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Esa es la base. Esto es algo que ya dije antes, particularmente cuando estábamos evaluando la teoría, la postura de la actualización que Christian defiende. Ya lo que dije, y voy a volver a decir, es que no fue necesario esperar hasta que existieran varios concilios, pudiesen examinar los libros para determinar si esos libros son aceptables o no. No. El libro es canónico en el momento que es escrito, porque tiene la marca de creación. ¿Qué hicieron las personas y los concilios que vinieron después? Lo único que hicieron fue reconocer, pero no invistieron a estos libros con poder. Le pusieron las manos, los bendijeron, le dijeron ahora ustedes son la regla de nuestra fe. No solamente reconocieron, por supuesto declararon lo que es verdadero por o en virtud de la inspiración intrínseca de los libros tal cual fueron escritos. También por la situación, ¿no? O sea, de personas que hayan otras cosas. ¿Repetime eso? Digo también por la situación. O sea, ya estaba el canon específicamente desde que se escribió el libro, pero en ese sentido fue necesario de estas personas. Bueno, ya estaba, el libro ya era canónico, mejor dicho. Claro, el libro ya era canónico. Pero me refiero de que estas personas ayudaron a establecer a esas personas que estaban como añadiendo otras cosas que no eran. Sí. Era mayormente por la situación. Era necesario, inevitable que iba a perder. Era inevitable que, de hecho, en la práctica, no de los primeros siglos de la iglesia, esto viene desde antes. Ya lo vamos a demostrar. Correcto. Sí. Pero para, digamos, la pregunta sería para reconocer la inspiración, si bien fueron aceptados paulatinamente por la Iglesia y por Israel en el Antiguo Testamento, entiendo que hubo también de alguna manera ciertos criterios para objetivamente indicar, al margen del testimonio del Espíritu Santo, criterios objetivos, digamos, para indicar que eran inspirados. Por ejemplo, que haya sido escrito por un apóstol o cercano a ellos, en el caso del Nuevo Testamento. Entonces, incluyeron algunos criterios, ¿no? Sí, por supuesto, no estoy negando eso, para nada. No, buena acotación, no estoy negando que hayan habido criterios, pero nota, tú mismo, el criterio que das, ¿a qué está apuntando? A la inspiración de la Biblia. Sí. Porque si habla, o tendría que haber sido por un profeta o un apóstol o alguien cercano a él, ¿por qué? Porque esos hombres ya eran reconocidos de que hablaban de parte de Dios. Habla de la inspiración, de que eran hombres utilizados y que tenían cierta autoridad. ¿Sí?
Entonces, sí, claro, estos criterios, en realidad lo que están tratando de identificar es si el libro es inspirado por Dios, que es la base fundamental, o la premisa fundamental para determinar la canonicidad, o identificar, mejor dicho, la canonicidad.